Bueno, buen día para todos. Bueno, antes de empezar, listo. Bueno, hay que derivar estas dos funciones. F de x es igual a tangente de x y f de x es tangente de 3x a la 3. Esas son las ayudas que vamos a utilizar para esto. Para el primero, pues de la manera más sencilla, si yo derivo la función f de x, la derivada de esa función, ¿a qué es igual la derivada de tangente de x? La derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x por la derivada del ángulo. Esto, ¿cuánto es la derivada de ese ángulo que en este caso es x? Pues, si yo ya sé que la derivada de x es 1 y 1 multiplicado por secante al cuadrado de x, pues me tiene que dar secante al cuadrado de x, sin necesidad de colocarle 1, entonces ya quedó, listo. El primer ejercicio ya quedó resuelto. Ahora vamos para el punto 2. Dice que tangente, el ángulo es este, 3x a la 3. Entonces se va a usar este y también se va a usar este. Entonces vamos a empezar acá. La derivada de f de x es igual a ¿qué? Ahora, la derivada de tangente x. Hagan de cuenta que todo el ángulo es x. Sí, pero profe, pero si este es x a la 3, ¿cómo decir que es un decir que todo es x? Para tener la noción de trabajar como si fuéramos con este. Todo es x, o sea que todo es este. Ahora, sería, la derivada de tangente es secante al cuadrado de x. Y como ya dije que x es este, entonces sería 3x a la 3 por la derivada de x. En este caso x, ¿quién es? 3x a la 3, la derivada de 3x a la 3. Ahora, la derivada de f de x, que sigue trabajando acá. Bueno, en la parte de acá, pues acá ya se derivó, pues no necesidad se vuelve a escribir. Secante al cuadrado de ¿quién? De 3x a la 3. Ahora, la derivada de 3x a la 3. Esto es utilizar esto. ¿Quién es k? La constante, es decir, el número 3. El 3 es este k. Y el x a la 3, pues se da a entender que es este. ¿Qué hace? Es igual a la derivada de esto, que la derivada de esto es igual a que a la constante multiplicada por la derivada del ángulo de acá. Entonces sería por 3, que es este, por la derivada del ángulo interno de acá. Y de último paso, pues se deriva este amigo. Entonces, ¿qué sería? La derivada de f de x es igual a ¿qué? Secante al cuadrado de 3x a la 3 por 3. ¿Cuánto es la derivada de esto? Para utilizar la derivada de esto, vamos a utilizar la ayuda de este amigo. Entonces sería, bajamos el 3, x, y el 3 se le resta 1. Mírelo acá. Si es a la n, n menos 1. Sería en este caso 3 menos 1 por la derivada. Bueno, ahora, como lo que estaba abajo no se puede escribir más abajo, seguimos en la parte de arriba. Lo de abajo lo copié aquí arriba. Entonces seguimos trabajando. Entonces, aquí se escribe igual. Secante al cuadrado de 3x a la 3. ¿Por quién? Acá, el 3, este 3 se deja igual, pero ¿qué pasa con lo arriba? 3 menos 1 me da 2. ¿Y cuál es la derivada de x? Es 1. Pues no hay necesidad de multiplicar 1 por esto, entonces se coloca 1, no necesariamente. Entonces queda esto igual. Ahora, el último paso ya es como es una especie de ordenar las cosas. Entonces, este 3 se multiplica. Bueno, profe, ¿por qué no se multiplica con este? Porque este se da a entender que es secante al cuadrado del ángulo de 3x a la 3. O sea, este y este no se multiplican porque este pertenece a este amigo. Sí se multiplican estos dos. Entonces, ¿qué me da? Secante al cuadrado de 3x a la 3 y 3 por 3, 9. Dejémoslo en un paréntesis, queda mejor, 9x al cuadrado. Se puede dejar así, pero normalmente en matemáticas, primero, cuando hay propiedades trigonométricas, se deja primero esta parte y de segundas esta parte. Entonces,
Es como el orden de las cosas, como normalmente se ve en las partes de las matemáticas. 9x a la 2 por secante al cuadrado del ángulo 3x a la 3. Listo, entonces queda mucho mejor. Este pasa acá y este pasa. Bueno, vamos para el tercer punto de las derivadas. Dice f de x es igual a tangente al cuadrado de x. Antes de derivar, vamos a hacer lo siguiente. F de x, como acá hay tangente al cuadrado, es lo mismo que llegar y decir esto. Tangente de x y por fuera de él está el número 2. ¿Sí? Ojo con una cosa. Hay gente que confunde este mismo al cuadrado pasándolo a este mismo, creyendo que es este mismo proceso. Este proceso, si el x fuera al cuadrado, no es igual a esto. Ojo, me refiero que esto es igual a esto cuando el 2 está en tangente. ¿Listo? O sea, esto está bien. Pero si está aquí al cuadrado del x, no se puede hacer este proceso. Ojo con eso. Listo. No hemos derivado. Y lo que vamos a utilizar de ayuda son estos dos punticos. Ahora sí llegamos y hacemos lo siguiente. Hagan de cuenta que tangente de x es x y el 2 es como si fuera el n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces sería la derivada de f de x derivada. Entonces, ¿qué sería? Si todo esto es x, dando a entender que todo fuera x, x elevado a la 2, aquí es x elevado a la n, y si lo derivamos, entonces ¿qué sucede? Es n, o sea sería n por, o sea el 2 baja por x, y x ¿quién es? Es este mismo acá, sería tangente de x elevado a la n menos 1, ¿y quién es n? 2, 2 menos 1 por la derivada de x, que sería este, tangente de x. ¿Listo? Ahora vamos a seguir aquí. La derivada de f de x es igual a 2 por tangente de x. 2 menos 1, pues me quedaría ahora por tangente de x. ¿A qué es igual tangente de x? Mírenlo acá. Es secante al cuadrado de x por la derivada de x. Sería secante al cuadrado de x por el ángulo, que es en este caso x derivada. Listo, seguimos acá. La derivada de dicha función f de x es igual a 2 por tangente de x por secante al cuadrado de x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Pues si 1 multiplicado por secante al cuadrado de x es el mismo secante al cuadrado de x. O sea que ya se deja así. Es decir, el tercer punto en este paso ha terminado. Ahora vamos a mirar el cuarto punto. Bueno, ahora vamos a mirar esta función f de x es igual a tangente que el ángulo es x a la 2. Es muy parecido al anterior, mas no estoy diciendo que sea igual, porque el anterior, el 2 lo tenía en esta parte, ¿sí? Entonces, como el 2 está en el ángulo, es decir, en x al cuadrado, está acá en x, entonces no hay necesidad de hacer tantos procesos matemáticos, sino una vez se deriva. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La derivada de f de x es igual tangente por el ángulo acá de x a la 2, de una vez aplicamos el de acá. Tangente de x es igual a secante al cuadrado de x del ángulo. Hacemos de cuenta que todo esto es x, de aquí todo sería x a la 2 multiplicado por el ángulo derivado. Entonces el ángulo acá es x a la 2 derivada. ¿Listo? Entonces después de eso, seguimos acá, la derivada de f de x. Entonces, ¿qué se coloca acá? Este quedó igual, secante al cuadrado por el ángulo, bueno, acá el ángulo de x a la 2. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? Pues la derivada de x a la 2, mírenlo acá, x a la n, que es x a la 2 sería, bajamos el n, en este caso es el 2,
y se multiplica por x n menos 1, sería 2, acá sería, quitemos esto, acá 2 menos 1, el 2 menos 1 por la derivada del angulito. Entonces sería la derivada de f de x, entonces acá. Esto queda igual porque eso es uno solo, secante al cuadrado de x al cuadrado, por, aquí sería el 2 menos 1, eso sería x a la 1, pero x a la 1 es lo mismo que decir x, eso se le dice tácito, algo que se entiende pero no hay necesidad de escribirlo, tácito, algo que se entiende pero no hay necesidad de escribirle el 1, démoslo como x, y la derivada de x sabemos que es 1, pero 1 multiplicando por 2x daría el mismo 2x. El ejercicio en sí ya se terminó, pero ahora vamos a ordenar. Ya el ejercicio, como había dicho, ya había terminado como tal, pero uno en matemáticas tiene que ordenar esta situación. Entonces, cuando hay funciones trigonométricas, primero se coloca 2x en este caso y después la función trigonométrica, o sea, el algo y ahí sí la función trigonométrica. Entonces, ordenamos la situación de acá. Entonces, ¿qué sería? F de x, el 2x pasa de primeras por secante al cuadrado de x a la 2. Entonces, como ya dije, el 2x pasa de primeras y el secante al cuadrado de x a la 2 pasa de. Entonces, el punto 4 ha terminado. Ahora vamos a mirar el punto 5. Bueno, ahora el punto 5 dice la función f de x es igual a tangente a la 4 de x. Como el tangente está elevado a la 4, antes de derivar voy a hacer un proceso matemático. Es decir, esto mismo es escribir esto mismo. Miren, tangente de x de todo elevado a la 4. Si acá hubiera sido un 5 se hace lo mismo, pero acá se coloca un 5, o un 3, o un 2, depende de lo que tenga acá. No vamos a confundir este mismo proceso acá cuando el x es a la 4, o a la 2, o a la 6, o a la 3, ¿sí? No se hace el mismo proceso. Ojo que acá el 4 está acá, entonces cuando el 4 está aquí, no se hace este proceso. ¿Listo? Eso hay que mirarlo muy bien. Listo, entonces después de esto vamos ahora sí a derivar. Entonces, la derivada de f de x, entonces, ¿qué se aplica acá? Vamos a hacer de cuenta que tangente de x, todo tangente de x es como si fuera un x. Entonces, cuando es x a la 4, se aplica esta propiedad. X a la n sería x a la 4, sería, bajamos el n, en este caso bajamos el 4, por x, que sería, ¿quién es x aquí? En este caso x ya dije que en el azul es tangente de x, sería, por tangente de x elevado a la n menos 1, sería 4 menos 1, por la derivada de x, y x es todo esto, sería tangente de x que derivada. Entonces seguimos aquí, f de x es igual, entonces derivamos acá, derivada de la función seguíamos acá, 4 tangente de x, arriba, 4 menos 1 me da 3, ¿listo? Por tangente de x, y tangente de x vemos aquí con mucha claridad que es secante al cuadrado de x, vemos aquí que es secante al cuadrado de x por la derivada del ángulo, entonces sería secante al cuadrado de x por la derivada del ángulo. Entonces el último paso, ¿cuál sería? F de x derivado sería 4 por tangente de x a la 3 por secante al cuadrado de x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1, y 1 multiplicado por secante al cuadrado de x es esto mismo, es decir, que el resultado ha terminado. Mírenlo acá. Ahora vamos a mirar el ejercicio número 6. Vamos a hacer el punto 6 y también el punto 7. ¿Qué dice el punto 6? Derivamos f de x secante de x. Bueno, lo voy a hacer de una manera muy práctica, sin hacer tanto proceso matemático acá. Ya sabemos que secante de x, sí, correcto. Si yo derivo secante de x
esto es igual a qué. Aquí con la ayuda tenemos secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Lo tenemos acá. Por la derivada de x. Entonces, aquí sería el último paso. La derivada de f de x es igual a qué? Pues secante de x por tangente de x. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1. Y 1 multiplicado por todo eso mismo, pues me daría eso mismo. Entonces, listo. Ya hemos terminado el punto 6. Ahora, el punto 7. F de x es igual a secante a la 3 de x. Como el secante tiene acá la 3, vamos a hacer antes de derivar un proceso matemático que es el siguiente. Secante de x y por fuera de él se coloca la 3. O sea, es decir, esto es lo mismo que decir esto fuera. Profe, ¿qué pasa si el 3 va acá en el x? No, esto no va a ser igual a esto. Esto es de otra manera. Entonces, cuando es secante a la 3, secante a la 4, secante, o sea, cuando la potencia está elevada acá, se hace esto. Si fuera sido la 4, pues se coloca acá 4. Ahora sí, vamos a derivar. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a utilizar este de acá. Vamos a hacer de cuenta que esto es x. Entonces, ¿qué se dice? La derivada de x, ahora sí aquí es igual. Si esto es x, ¿qué se hace? Se aplica esto, x a la 3, x a la n, derivado es igual a n, que sería este es n, 3, multiplicado por x a la n menos 1. ¿Y x quién es? Secante de x, n menos 1, entonces sería todo 3 menos 1, por, como todo esto es x, por la derivada de todo que es secante de x. Eso sería este. Listo. Seguimos acá. La derivada de f de x es igual a ¿qué? Acá sería 3 secante de x, 3 menos 1 me da 2, o sea que queda elevado a la 2. Y acá, la derivada de secante de x, mírenlo acá, la derivada de secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Es secante de x por tangente de x. Por la derivada del ángulo, es decir, por la derivada de x. Listo. Vamos a hacerlo en la parte de arriba. Bueno, seguimos el punto de acá, lo colocamos acá. Es este mismo acá. Seguimos trabajando. Entonces sería 3 por secante de x elevado al cuadrado. Por secante de x por tangente de x. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Y yo no lo coloco en mi necesidad, porque 1 multiplicado por esto mismo me da esto mismo. Listo. Entonces uno dirá, bueno, profe, ya terminó. Acá hay una cuestión, x a la 2 y acá hay un x. ¿Aquí qué se aplica? Aquí se aplica un proceso que se llama propiedades de las potencias. Es decir, ¿qué se aplica como tal? Si yo tengo a a la 2 multiplicado por a, que es lo que yo estoy haciendo. Hagan de cuenta que esto es a, el 2 es este, y a es este amigo de acá, secante de x. Cuando es la misma base, y acá es de exponente de 2, y acá se sobreentiende que es exponente 1, quedaría, se suma 2 más 1, dando como resultado a la 3. Entonces, si yo me ayudo con esto, ¿qué seguimos haciendo acá? F' de x, que es la derivada, que se hace aquí, 3 por, este es a a la 2 y este es a, ¿qué sería? Secante de x, todo elevado a la 3. ¿Qué proceso hice? El de acá, se llama propiedades de la potencia, por tangente de x. Listo. Entonces, como el ejercicio con esta ayuda de acá, si yo voy a resolver este de acá, pues ya el ejercicio como tal ha terminado. Ahora vamos a mirar. Ahora sí derivamos el punto 8. ¿Qué es el punto 8? F de x es igual a secante del ángulo 2x más 2 elevado a la 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a usar lo siguiente. Entonces, como el 2 no está acá, no se hace el paso siguiente que se sacaba. Si acá hubiera un 2, se hubiera sacado de todo esto. Pero ¿por qué no se hace eso? Porque acá el 2 está es en el ángulo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la derivada de secante de x. Vamos a hacer de cuenta que x
es todo esto, incluyendo obviamente el elevado a la 2. Entonces, secante de x, la derivada, entonces, que escribámoslo acá. La derivada de f de x es igual a secante de x. ¿Y quién es x? Sería 2x más 2 elevado a la 2 por tangente de x. Entonces sería tangente de x. ¿Y quién es x acá? 2x más 2 elevado a la 2 por la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo, que es este x, sería esto. Entonces sería 2x más 2 elevado a la 2, donde acá se está derivando. ¿Listo? Entonces, bueno, en esta parte vamos a usar este. Este es el mismo regla de la cadena, que a mí se me olvidó decir. Cuando vemos esto se aplica la regla de la cadena. Entonces, para esto, entonces seguimos escribiendo acá. F de x derivado es igual a secante de 2x más 2 elevado a la 2 por tangente de 2x más 2 elevado a la 2. Aquí vamos a hacer de cuenta que solamente el de acá es x, ¿sí? Entonces, si es x elevado a la 2, entonces sería x es este x y el 2 es este mismo n. Si yo lo derivo sería bajar el 2, ¿sí?, por x, y como x es este, sería, entre paréntesis, 2x más 2, acá n menos 1, y como n es 2 sería 2 menos 1, por la derivada de x, entonces sería por, entre paréntesis, 2x más 2, aquí, derivado. ¿Listo? Lo que acabo de hacer de acá a este paso, desde acá hasta acá, se llama regla de la cadena. Es esta misma, a mí se me olvidó decir en los ejercicios anteriores. Donde yo apliqué esto se llama regla de la cadena. Ahora seguimos acá. F' de x, cuando yo digo f' es lo mismo derivado, ¿no? Lo mismo. Secante de 2x más 2 elevado a la 2, eso se escribe igual y esto también. Por tangente de 2x más 2 elevado a la 2 por 2x más 2 y arriba 2 menos 1 me da 1, pero nosotros ya sabemos que cuando algo es elevado a la 1 se le dice tácito, algo que se entiende pero no hay necesidad de escribirlo, lo borramos, lo mismo que escribirlo así, es lo mismo, se sobreentiende, justamente el que está ahí trabajando matemáticas se está entendiendo que cuando es elevado a la 1 pues no se coloca lo mismo. Ahora, ¿qué se aplica acá? Para este paso de derivada, vamos a aplicar el siguiente. Quitamos este amigo y aplicamos este. Si yo tengo u, que es 2x, y b, que es 2, la integral se distribuye para cada uno. Es decir, aquí, ¿cómo se llama esta propiedad? La derivada de la suma, en este caso la suma, o la resta, no importa, suma, pero en este caso es suma. La derivada de la suma es la suma de sus derivadas. Se distribuye para esto y se distribuye para esto. Entonces sería 2x, aquí se deriva, más 2, aquí se deriva. Bueno, f' de x es igual a ¿qué? Seguimos trabajando acá. Escribimos esto igual, secante de 2x más 2 elevado a la 2 por tangente de 2x más 2 elevado a la 2. Esto se escribe igual, eso también. Por 2, esto también se escribe igual, 2x más 2. Y acá. La derivada de 2x. Pues la derivada de 2x es 2. Haz por 2. Y la derivada de un número es 0. Entonces escribo acá 0. Listo. Ahora seguimos acá trabajando. F' de x es igual. Esto se escribe igual, secante de 2x más 2 y elevado a la 2 por tangente de 2x más 2 y elevado a la 2. Entonces, ¿qué me queda acá? 2 por 2x más 2 por 2. Y como es 0, pues no es nada. Ahora vamos a seguir arriba. Bueno, ya como estamos, lo mismo que se había colocado en la parte de abajo se copió en la parte de arriba. Ahora, ¿qué seguimos?
Esto se escribe igual. Entonces sería secante de 2x más 2 elevado a la 2 por tangente de 2x más 2 elevado a la 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este 2 y este 2 se van a multiplicar. 2 por 2, 4, y se deja en la parte de delante. 2x más 2. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto se escribe igual y esto también. F' de x sería secante de 2x más 2 elevado a la 2 por tangente de 2x más 2 elevado a la 2. O sea, ya dije, esto se escribe igual y eso también. Pero ¿qué pasa acá? Acá vamos a aplicar la propiedad distributiva. Este se multiplica por este y este se va a multiplicar por ese. Entonces, ¿qué sería? Ese se deja en un solo paréntesis. ¿Qué sería? 4 por 2, 8x. Y más, acá por este más, 4 por 2, 8. Se dejan un paréntesis. En sí el ejercicio ya terminó, pero acuérdense que lo que yo dije, cuando son funciones trigonométricas van al lado derecho y cuando hay números con letras, como este caso, va de primeras. Entonces es ordenar las cosas. ¿Sí? Siempre se hace eso, es como un orden. Entonces, ¿qué se coloca acá? 8x más 8 por secante de 2x más 2 elevado a la 2, es esto acá, y ahora por tangente de 2x más 2 elevado a la 2 y se cierra. Y el ejercicio en sí ha terminado. Bueno, espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal en YouTube como Matemaduren y también en Instagram como Matemaduren 3.14. Porfa, cuídense mucho y quédate en casa. Hasta luego. Chao.